Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión, que como ya es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y saludos a todos. Gracias a ti, Rodolfo. Te hemos convocado ahora porque queremos analizar un proyecto de ley que tiene que ver con la reforma electoral, tiene que ver con organizaciones políticas. Es un proyecto que modifica el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Políticas y que ha sido presentado por Acción Popular a iniciativa de la congresista y expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Entonces voy a explicarte brevemente qué dice el artículo para que nuestros seguidores puedan entenderlo antes de escuchar tu análisis. El artículo 5 de la Ley de Organizaciones Políticas hace una lista de los requisitos de inscripción de los partidos políticos. Entonces dice que, por ejemplo, los partidos tienen que presentar sus actas de constitución de comités, la relación de afiliados, el acta de fundación, el estatuto, etcétera. Pero este proyecto de ley agrega una prohibición para que, digamos, una causal por la que no se podrían inscribir los partidos. Y el párrafo que agregan dice textualmente: no pueden ser objeto de inscripción las organizaciones políticas cuyo contenido ideológico, doctrinario o programático promueva la destrucción del Estado constitucional de derecho o que intenten menoscabar las libertades y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Digamos que es una prohibición para que partidos que tengan entre sus estatutos o entre sus principios algunas ideas antidemocráticas o que atenten contra las libertades y los derechos fundamentales, no se les acepte su inscripción, o sea, no puedan participar de procesos electorales. Entonces hay que entender que eso también se da en un contexto en que el señor Antauro Humala está adquiriendo cada vez mayor presencia, especialmente en el sur. Él está en una gira por el sur del país, vemos mítines multitudinarios y existe la preocupación en la clase política que actualmente dirige el Congreso de que esto pueda constituir una amenaza para la democracia si es que él se presenta en elecciones para la presidencia de la República. Él está justamente juntando firmas para inscribir dos partidos, no uno, sino dos. Entonces esta ley pareciera que es un intento de bloquear estas inscripciones. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo, por favor, sobre este proyecto de ley en particular? Bueno, en primer lugar creo que resulta importante, creo que se ponga al debate una propuesta de esta naturaleza, porque recordemos que es una función esencial de todos los partidos políticos el defender el sistema democrático. Entonces, por tanto, resulta importante poner al debate una propuesta de esta naturaleza. En segundo lugar, creo que hay que tener claro que los partidos políticos, si bien es cierto, nuestro ordenamiento legal los define como personas jurídicas de derecho privado, sin embargo hay que ser enfáticos en sostener que son personas jurídicas de derecho privado, pero que tienen un fin constitucional relevante, que es su función de intermediación política, y por tanto tienen un fin público. Y por consiguiente están sujetos a una regulación especial muy distinta a la de toda persona jurídica de derecho privado. Por consiguiente, el Estado tiene legitimidad para establecer la forma como deben constituirse y cómo deben funcionar estos partidos políticos. Bajo esa perspectiva, debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que el mismo artículo 43 de la Constitución Política vigente define al Estado peruano como un Estado democrático y social. La misma Constitución en su artículo 35 establece un reconocimiento constitucional a los partidos políticos como la institución fundamental de participación política, obviamente en el marco de un sistema democrático. Por tanto, y esto complementado con la misma ley de partidos políticos que se aprobó en el 2003 y ha sido objeto de una serie de modificaciones, sí reconocen en el artículo 1 y 2 no solamente el partido político como un instrumento fundamental de participación político, sino también tiene como sus fines, entre otros, el garantizar y defender el sistema democrático. Por consiguiente, la existencia de un partido político no está ausente de los principios y valores que reconoce nuestra Constitución y sobre todo de esa finalidad que tiene de garantizar o defender el sistema democrático. O sea, no es un partido político que está ausente de esa finalidad. Por eso es que propuestas de este tipo ahondan en esa búsqueda o función que tiene el partido político, no solo de intermediación político, sino también de defensa del sistema democrático.
Y bajo esa perspectiva, obviamente, es válida y legítima establecer algunas exigencias, como que en el acta fundacional se establezcan algunos contenidos que permitan garantizar que partido político que solicita su inscripción esté acorde con los principios y valores democráticos y sobre todo con el funcionamiento del sistema democrático en el país, que tiene un reconocimiento constitucional y legal y es una exigencia para todos aquellos que queremos formar un partido político. Ya yendo al detalle de la propuesta, hay que tomar en cuenta lo siguiente. En principio resulta importante ese tipo de modificaciones, pero hay que señalar también que efectivamente el sustento del proyecto de ley parte de una premisa de que ese tipo de prescripciones sobre el contenido del acta de fundación de los partidos se estableció en el 2014 y en el 2019 se omitió. Sin embargo, este análisis hay que hacerlo de manera... Se derogó el párrafo a raíz de la reforma política electoral, ¿no? Que impulsó el gobierno de Vizcarra. Se derogó justamente ese párrafo, ¿no? Claro, pero no es que estábamos desprovistos de mecanismos legales y constitucionales para garantizar o evitar que partidos antisistema puedan realizar. Tan es así, es que en el año 2011, cuando no había esa incorporación en las actas de fundación, el partido Movadef fue rechazado por su inscripción, juntamente haciendo un control ideológico programático de ese movimiento que quería inscribirse en el registro de organizaciones políticas. Y el análisis que se hizo en primera instancia fue justamente un control ideológico programático, justamente en base al marco constitucional y el artículo 2 de la ley de partidos políticos, que dice que son fines y objetivos de los partidos políticos la defensa del sistema democrático. Bajo esa premisa, en primera instancia, en el Jurado Nacional de Elecciones se rechazó la inscripción porque era contrario a los principios y valores democráticos. O sea, no es que no existía antes algún mecanismo para poder evitar que partidos antisistema puedan incorporarse a la ya había herramientas, pero este proyecto pareciera que intenta reforzar esta herramienta. Claro, en realidad ¿no? En realidad yo digo, lo que abunda no daña a veces, ¿no? Y en este caso, que estamos hablando de la defensa del sistema democrático, yo creo que una incorporación de esta es algo que puede redundar, pero que fortalece esas medidas de prevención que debe tener el Estado frente a partidos antisistema o partidos que no respetan los principios y valores consagrados en nuestro ordenamiento constitucional, ¿no es cierto? Sin embargo, como te mencioné, ya antes ya existen mecanismos constitucionales para poder defenderse, el Estado pueda defenderse de los partidos antisistema. Y como tú me has dicho, en el 2014 se incorporó, en el 2019 se omitió, pero sin embargo, ya en el artículo 6, no el artículo 5, que es el que se está planteando modificar, el artículo 6, que regula ya de manera específica las actas de fundación, establecen inclusive declaraciones juradas de los fundadores que asumen un compromiso de defensa del sistema democrático. Entonces, por eso es que, de alguna manera, esa omisión en el artículo 5 podría ser una interpretación sistemática complementada con el artículo 6, que habla de declaraciones juradas de los fundadores y el respeto a valores, principios, libertades fundamentales, etcétera, etcétera, armonizadas con la defensa del sistema democrático. Digamos que no estaba desprovisto, ya está en el artículo 6. Pero quisiera tocar un aspecto un poquito más macro para entender estos mecanismos de defensa del sistema democrático. Las regulaciones siempre sobre partidos políticos han tenido, digamos, mecanismos de control previos y mecanismos de control posteriores. Vale decir, mecanismos previos cuando se solicita la inscripción y mecanismos posteriores cuando el partido político ya está inscrito, ¿no es cierto? Por consiguiente, existen mecanismos. En el caso de nuestra legislación tenemos el artículo 5 y el artículo 6, que establece controles específicos previos que están orientados a un control ideológico programático, ¿no es cierto? Y que quiere hoy este proyecto de ley reforzar o fortalecer, pero también tenemos mecanismos de control posterior respecto ya al funcionamiento propio del partido político una vez inscrito, porque puede ser que pase el control previo ideológico programático y logre su inscripción,
que tienen que ver con requisitos de forma y de fondo, y el fondo es el tema ideológico programático, pero sin embargo, una vez ya inscritos y formando parte de la vida política del país, sus actores políticos realizan actos contrarios a lo que pueden haber preconizado formalmente en Para la el acto inscripción. fundacional. Ujú. Así es. Entonces, eso de ahí se llaman los controles posteriores, que también están previstos en nuestra ley, que de repente hay que mejorarlo, perfeccionarlo, pero están previstos en el artículo 14 de la ley de partidos políticos, hoy ley de organizaciones políticas, que requiere un trámite que es promovido por el fiscal de la Nación, por el defensor del pueblo y resuelto por la Corte Suprema, donde fundamentalmente las causales para poder declarar ilegal un partido político por ser un partido antisistema son fundamentalmente por tener despliegues o actividades que obviamente van en contra de los principios y valores democráticos, o una causal muy amplia, que es aquella que incita la violencia como una forma de lograr sus objetivos políticos. De allí que dentro del marco legal que existen, como vuelvo a repetir, mecanismos de control previo y controles posteriores al funcionamiento, a la constitución y funcionamiento de un partido político para garantizar ese sistema, garantizar el sistema democrático. De allí que esta propuesta yo creo que está buscando reforzar, y como dije anteriormente, lo que abunda no daña, pero que en algún momento ya existían, porque recordemos, como mencioné anteriormente, Movadef, que luego efectivamente generó una gran controversia, porque al último el Jurado Nacional declaró nula ese rechazo y luego ratificó, pero ya por aspectos más de forma que de fondo, el tema de rechazar la inscripción de Movadef, que todos sabemos está vinculado y además lo reconoció ideológicamente al Partido Comunista Sendero Luminoso, porque tenían el mismo telos ideológico que los inspiraba y definitivamente era una amenaza al sistema democrático. Y luego ellos, a través de otros partidos de fachada, quisieron también inscribirse, pero a raíz de esa vinculación también fueron rechazados por aspectos formales. Pero lo que creo que debemos reflexionar a partir de los intentos del Partido Comunista Luminoso utilizar algunos partidos políticos de fachada, lo que debemos, creo que reforzar en esta ocasión es sostener que el Jurado Nacional de Elecciones tiene un rol importantísimo, porque es la que inscribe y permite la partida de nacimiento de los partidos políticos, que no solamente se aboquen a la revisión de aspectos formales que tienen que ver de repente con la lista hoy, la exigencia hoy del número de afiliados, sino también el tema de fondo, ¿no es cierto? Que es también hacer un control ideológico programático, porque según la doctrina constitucional hay tres tipos de controles de los partidos: un control ideológico programático, un control externo respecto a las actividades que realiza el partido y un control interno o funcional respecto al funcionamiento democrático de la organización, respecto a las fuentes de Las financiamiento, finanzas. etcétera, etcétera. Entonces, que nosotros ya hemos ido avanzando, ¿no? Ahora estamos hablando al menos en el marco legal de elecciones primarias, de procesos de democracia interna, su vinculación con los organismos del sistema electoral, todo esto para garantizar transparencia y democracia. Entonces yo creo que es importante que el Jurado Nacional de Elecciones, con esta propuesta o con otras que puedan perfeccionar el marco legal, fortalezcan ese control previo o ideológico programático al momento de inscribir y nos garanticen, ¿no? Que en partidos antisistema no puedan entrar a la actividad política en nuestro sistema político, ¿no es cierto? Y creo que también, aprovechando esto, creo que es importante también lo que siempre he sostenido anteriormente, que los partidos políticos que tienen una función constitucional relevante en el país también deben tener mecanismos de control para evitar, no solamente como existe ahora, que gente procesada por terrorismo o tráfico de drogas puedan ser fundadores de un partido, sino que también ampliar esos impedimentos a otro tipo de delitos, como los delitos de corrupción, como los delitos de organización criminal, etcétera. Porque creo yo que el partido político, por el rol que tiene que ser en su funcionamiento totalmente legitimado para presentarse a la sociedad, a la opinión pública, como una alternativa de poder o una alternativa de gobierno. Creo yo que eso es también una reflexión que debemos hacer, es
porque recuerden que hoy hay una reforma constitucional vigente que impide que los condenados puedan participar en las elecciones. Hay leyes electorales dadas en el 2018 que dicen que inclusive en rehabilitados en algún tipo de delitos tampoco pueden participar en los procesos electorales, especialmente delitos de corrupción, delitos de terrorismo, delitos de libertad sexual, etc., delitos graves. Entonces yo creo que si hay esa prohibición para postular a cargos de elección popular, inclusive rehabilitados, lo cual efectivamente es debatible constitucionalmente, porque no alcanzó los votos suficientes en el tribunal para dar un pronunciamiento definitivo sobre esta ley. Entonces yo creo que de todas maneras, en la medida que tienen una función trascendente, en la medida que son actores, los partidos políticos son los actores fundamentales del proceso de la formación de la voluntad popular, es importante que también este tipo de impedimentos, estos tipos de prohibiciones que se plantean para los candidatos puedan ser trasladados a la organización de los partidos políticos, porque es inconcebible pensar que tengamos dirigentes políticos, tengamos secretarios generales de los partidos políticos, presidentes del partido político, que de repente han sido condenados por corrupción, pero ya cumplieron su condena y sin embargo conducen o dirigen un partido político, pues que es el primer filtro para mejorar la calidad de nuestros políticos. Estamos en un momento de decadencia política, donde necesitamos políticos que estén totalmente legitimados y puedan iniciar los grandes cambios que necesitan, y sobre todo la estabilidad que necesita el país. Entonces yo creo que esos requisitos que hoy se plantean para los candidatos, yo creo que pueden serse extensivos para los dirigentes políticos, porque de ahí salen los cuadros políticos que finalmente llegarán a la escena política y a las decisiones importantes para el país, ¿no? Sí, y con respecto a las prohibiciones para organizaciones antidemocráticas, como este caso puntual que estamos analizando, me recuerda un poco a este filósofo austríaco Karl Popper, ¿no? Que él decía que la tolerancia, que es inherente a la democracia, no puede ser absoluta, tiene que tener límites, y su límite es justamente hacia la intolerancia. No puede, digamos, un sistema democrático ser tan democrático que acepte incluso organizaciones que promueven la intolerancia y valores antidemocráticos, porque lo que puede pasar es que compitan democráticamente y usen la democracia para llegar al poder y desde ahí destruir la propia democracia, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos de ley me parece que están inspirados en esto, a pesar de que no se menciona esto en el sustento, y me parece que es una forma de reforzar justamente las herramientas que ya existen y que tú has mencionado. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Puede ser que ya exista el marco legal, toda norma es perfectible, y en todo caso me parece oportuno que se plantea el debate esto, porque es buscar reforzar los mecanismos de control que tiene el Estado para garantizar que no intervengan en la vida política partidos antisistema. Eso me parece importantísimo. Pero, como te digo, es importante también complementar con algún otro tipo de reformas a la ley de organizaciones políticas para efectos también garantizar la idoneidad de nuestros políticos, porque lo que estamos nosotros exigiendo es la idoneidad de nuestros políticos, y la idoneidad de estos políticos se garantiza con personas pues que no hayan tenido condenas por corrupción o delitos graves, no solamente para postular, sino para dirigir la organización política. Entonces yo creo que eso es importante también. Bueno, muchas gracias por tu análisis, Rodolfo. Vamos a ver qué sucede con este proyecto de ley cuando pase por comisiones y cuando llegue al Pleno del Congreso y se tenga que votar, porque muchos congresistas están muy preocupados por el factor Antauro, ¿no? Y pareciera que eso más bien los ha frenado un poco en el tema de la vacancia, porque parecerían pensar que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias a todos los que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Rodolfo. Genial, nos vemos. Chao. Chao.